Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Estamos bien o no? Qué bueno, qué bueno. Antes de iniciar, yo quisiera también orar para que el Señor sea dirigiendo este tiempo y mis labios también. Bendito Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias a ti porque en tu bondad y en tu misericordia permites que tu siervo, Señor, hable tu palabra. Señor, dame sabiduría y permíteme predicar con denuedo. Abre mi mente, Señor, para entender tus juicios, tus decretos, tus ordenanzas. Y ayúdame, Señor, a llevar este mensaje hasta lo más profundo de los corazones y mentes de mis hermanos. Que sea, Señor, luz en ellos y que hoy podamos salir todos de aquí con la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, yo estaba meditando, estaba orando, estaba pensando toda esta semana sobre qué podía predicar el día de hoy. Y ha sido realmente un tiempo de bastante meditación, porque no sabía qué predicar el día de hoy, honestamente. No sabía qué predicar. Había tanto que predicar. No es el hecho de que no haya que predicar, sino que hay tanto de predicar en las Escrituras que me costó elegir un tema. Y estaba orando para tratar de elegir un tema el día de hoy. Y me doy con la sorpresa de que el Señor puso en mi corazón algo que ella quería que hoy se predicara. Desde el momento en que llegué, desde que escuché las primeras citas bíblicas que la hermana Yosemir dio en su introducción a sus cantos y la bienvenida, supe que el mensaje que había elegido era el correcto. Amén. Todas las citas casi hechas esta mañana, incluso la clase de Hechos en la que he estado participando también, se enfocaba básicamente en un tema que es preocupante, que fue preocupante en la antigüedad y que es preocupante hoy en día, que tiene que ver con la idolatría. Pero esta idolatría surge o nace o tiene su raíz en un profundo desconocimiento del carácter y la naturaleza de Dios. Entonces, hoy vamos a hacer un alto en nuestro estudio de la parábola de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estudiar algunos pasajes de la Escritura, especialmente en el libro de Jeremías, donde vamos a tratar de identificar parte de la naturaleza y el carácter de Dios. Hermanos, en los casi 16 años que yo llevo como cristiano, he notado con tristeza un déficit en el común de las iglesias modernas. Y ese déficit tiene que ver especialmente con el desconocimiento, una vez más recalco, con el desconocimiento de la naturaleza y el carácter de Dios. Yo tengo que preguntarme si en verdad conozco al Dios de las Escrituras. Es evidente que Dios existe. Todos aquí sabemos de que Dios existe. Y todos sabemos que de alguna manera Dios se ha revelado en la humanidad a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Pero, hermanos, ¿eso me hace conocedor y adorador del Dios verdadero? Si en este momento yo preguntara a alguno de ustedes que mencione 5 o 10 atributos de Dios y me diera una definición corta de esos atributos, ¿cuántos de ustedes podrían responder? ¿Y cuántos al tratar de responder caerían en contradicciones, contraponiendo un atributo con otro, incluso pudiendo llegar a mencionar una herejía, claro, sin que esta sea su intención? Entonces, hay un desconocimiento crónico del carácter de Dios. Y aquí ya voy a entrar en materia.
En el libro de Jeremías, que es el libro que vamos a estudiar hoy, este libro o este profeta vivió más o menos en el año 620 a.C., un aproximado. Y durante ese tiempo el pueblo de Israel gozaba de un cierto auge de prosperidad. Había una cierta paz reinando en el pueblo de Israel. Ya había pasado más de 200 años en los que Israel había salido de Egipto, había sido liberado, había librado batallas para entrar a la tierra de Canaán. Salomón, David, el templo, todo eso ya había pasado y ahora Israel se encontraba en su tierra y aparentemente estaba todo tranquilo, todo estaba bien. Sin embargo, este profeta Jeremías aparece en este tiempo porque Dios había decidido que este hombre, este joven, anunciara sus oráculos, anunciara sus mensajes de advertencias contra Israel. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Israel había empezado a olvidarse del Dios que lo rescató de Egipto. Había empezado a olvidarse que Dios era un Dios vivo y que Dios observa y mira a su creación. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 12. Jeremías capítulo 2, verso 12. Porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este pasaje, hermanos, es una referencia a la insensatez del pueblo porque se había olvidado de Dios. Y en ese olvido y en ese reproche de dejar de lado a Dios, ellos habían acudido no solamente a falsos dioses, sino que habían acudido a la intolerancia de la presencia de Dios en sus vidas. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Fíjense ustedes el capítulo 2, el verso 26, el verso 27 y el verso 28. Esto es lo que dice Jeremías, pero esto lo dice el Señor. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron a servir y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor Dios a Israel? Dios estaba confrontando a su pueblo. Él les estaba diciendo: ustedes me han cambiado, han buscado en cisternas vacías que no pueden retener agua y han dejado la fuente viva, la única fuente que puede saciarlo, la única fuente que puede alimentarlo, la única fuente que puede hacerlo sentir seguros. Esa fuente han rechazado. A esa fuente vacía han ido ustedes. Pero en verdad les digo, dice el Señor, que va a venir juicio sobre esta tierra, va a venir aflicción, va a venir tribulación, y cuando yo envíe mi juicio, ustedes intentarán levantarse, ponerse en pie, acudir a mí, y yo les voy a responder. Vayan y acudan a los dioses que han hecho.
vayan y póstrense a ellos y vean si ellos tienen el poder de liberarles de su aflicción. Vean si ellos pueden librarles de mis manos. Porque ustedes han pecado, Israel. Ustedes me han abandonado, ustedes me han dejado. Y van a pagar las consecuencias de su pecado. Hermano, esto es lo que Jeremías le está diciendo al pueblo. Son los oráculos que Dios tiene contra Israel. Casi puedo escuchar el lamento de Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Mucho se entristecía, mucho lloraba, mucho se afligía a causa del pecado del pueblo y porque Dios iba a mandar juicio sobre esta tierra, y él sabía que los juicios de Dios eran duros, él sabía que la disciplina de Dios era dura, y él sabía que las consecuencias del pecado de Israel eran duras, eran fuertes. Oh Israel, cuán grandes fueron tus males. Por eso Dios dijo en su ira: tu casa quedará desierta, tus ciudades destruidas, porque del norte vendrá tu destructor. Eso lo dice en Jeremías capítulo 4, verso 6. Dios ya había decretado juicio sobre Israel. Y la manera como Dios iba a presentar ese juicio contra Israel era a través de un reino del norte. Este reino del norte es una referencia al reino de los caldeos, a Babilonia. Babilonia iba a llegar, iba a sitiar Israel, iba a destruir Jerusalén, iba a acabar con las murallas de Jerusalén, iba a asolar el templo, iba a saquear los tesoros de Israel y inmediatamente se iba a llevar a todos los príncipes, a todos los que estaban dentro de, vamos a decir, de algún estatus del pueblo de Israel, y se los iba a llevar cautivos, se los iba a llevar a que sirvan allá, a que ahora ya no sean libres sino esclavos. Ese era el juicio que Dios tenía sobre Israel, y iba a utilizar una nación, iba a utilizar a Babilonia, iba a utilizar a un rey, iba a utilizar a Nabucodonosor para que llevara a cabo sus juicios. Hermano, algo que debemos de saber del carácter de Dios y de uno de sus atributos, porque esto trata también de esto, algo que debemos de reconocer de Dios y de sus atributos es que Él es inmutable. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que Él no está sujeto a cambios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. ¿Saben por qué Israel termina siendo exiliado, termina siendo asolado, termina siendo destruido? Porque Dios había establecido en su palabra, Deuteronomio capítulo 28, si ustedes van en sus Biblias y buscan Deuteronomio capítulo 28 a partir del verso 15, allí en el verso 15 en adelante, Dios dice: Israel, si tú guardas mis mandamientos, Israel, si tú estás en mis caminos, si tú vives conforme a mi voluntad, si tú me buscas y no me abandonas, si tú temes y me haces caso, Israel, yo te voy a bendecir. Pero si tú no lo haces, Israel, maldiciones vendrán sobre ti. Hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. El hecho de que Dios emita sus juicios y sea incluso en algún momento riguroso y duro con su pueblo, es evidencia de que Él es inmutable, de que Él no se maneja por emociones, de que Él no es como nosotros, que nosotros estamos constantemente en crecimiento, que nosotros evolucionamos, que nosotros cambiamos,
tenemos diferentes formas de pensar, hoy pensamos así, después de unos años pensamos de otra manera, porque estamos aprendiendo, estamos en un constante aprendizaje. Dios no tiene esa necesidad porque Dios es perfecto. Amén. Dios no crece, Dios no aprende, porque Él es Dios. Él es Dios. Y eso parecía ser que el pueblo de Israel lo había olvidado. Y es natural, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ya había pasado mucho tiempo desde que la generación que vio cómo Dios había sacado con mano firme a Israel de Egipto, ya había muerto. Entonces, esa generación debió haber tenido la tarea de predicar, de anunciar lo que este Dios había hecho en el tiempo en el que ellos eran esclavos en Egipto. Pero no lo hicieron. Y debieron hacerlo, ¿saben por qué? Porque Dios les dijo que lo hicieran. Amén. Éxodo capítulo 10, verso 2 dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Dios. La razón por la cual Dios hace todo lo que hace es para que nosotros demos testimonio de quién es Él. No para quedarnos callados. Si Dios ha hecho algo en tu vida, tienes que anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios te quitó un vicio al que has estado atado toda tu vida, ese testimonio es poderoso. Amén. Para que otras personas que estén en esa situación puedan también llegar a Dios por medio de tu testimonio. Amén. No podemos callar. El error que habían cometido los sacerdotes en ese tiempo, que no solamente estaban encargados de ministrar al pueblo a través de los ritos y sacrificios que se tenían que hacer, sino que parte de su trabajo y parte de sus funciones era de que ellos tenían que enseñar al pueblo de Dios cómo andar en el temor de Jehová. Esa era su principal tarea: enseñarles lo que es justicia, enseñarles lo que es misericordia, enseñarles lo que es fe, que guarden los mandamientos, que anden en rectitud. Ese era su principal trabajo, pero no lo hicieron. Y como no lo hicieron, el pueblo empezó a desconocer a Dios. Esa relación íntima se rompió. Y cuando se rompe una relación, hay un daño. Cuando se rompe algo, cuando se resquebraja algo, ya no es lo mismo, hermanos. Ya la percepción que tenía sobre eso ya no es la misma. Entonces, cuando Dios saca a Israel de Egipto y los libera, no solamente les dio libertad y dije: ya los libero, ahora sí, véansela a ustedes, ya los saqué, ya son libres. No, sino que cuando los saca él de Egipto, él los adopta como hijos suyos. Él dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y no solamente eso, les daré una tierra, la tierra de Canaán, para que la posean y vivan ahí, porque ahí fluye leche y miel. Pero no solo eso, también les daré mi ley. Y en esa ley ustedes meditarán, y en esa ley ustedes reflexionarán y vivirán. Pero también les dio condiciones. Y si Israel fallaba en algo que Dios había demandado en su ley, iban a sufrir las consecuencias. Todo el capítulo 28 del verso 15 en adelante narra todo lo que Israel ha pasado a través de todas sus tribulaciones, hermano. Eso usted lo puede encontrar en 2 de Samuel, en 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, 1 de Reyes, 2 de Reyes, cómo Israel fue víctima de enfermedades, víctima de tumores, de úlceras, víctima de sarna, víctima de lepra, víctima de fiebre. Sus cultivos no producían fruto, sus chacras no rendían. Todo eso fue consecuencia de que ellos se estaban olvidando de Dios. Dios simplemente estaba cumpliendo su palabra. Dios simplemente estaba diciendo: yo no soy injusto con
les di a ustedes una tierra, yo les di a ustedes mi ley, y yo les dije que yo estaría con ustedes cuando ustedes andaran en mis caminos. Pero en el momento que ustedes dejan de andar conmigo, entonces yo voy a tener que irme, voy a tener que separarme. Y cuando Dios se separa de su pueblo, hermano, cuando Dios se separa de ti, tu vida es un desastre. Cuando Dios se separa de ti, tu vida es un desastre. Así fue Israel en ese tiempo. Fíjense ahora qué dice el capítulo 4 de Jeremías. Acompáñenme al capítulo 4 de Jeremías, el verso 22. Porque en este capítulo el Señor da la razón del extravío del pueblo de Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 4, verso 22. ¿Ya lo tienen? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Fíjense las palabras que está utilizando Dios para su pueblo, Él les está diciendo que son necios, Él les está diciendo que son ignorantes, Él les está diciendo que no son entendidos, y les está diciendo que no lo conocieron. Cuatro palabras que identificaban el estado de Israel en ese momento: necios, ignorantes, sin entendimiento y sin conocimiento. Esta es la razón por la que Dios pone en disciplina a su pueblo. Y esa es la razón por la que Dios permite que un reino extraño, un reino extranjero venga y se lleve a su pueblo, los asole, los destruya, los manda al exilio. Hermanos, otra vez, este estudio se trata de conocer quién es Dios. ¿Quién es el Dios al que sirvo? Porque si yo logro identificar quién es este Dios al que yo sirvo, podré entonces entender cuáles son sus demandas, cuáles son las señales que Él me da para yo ver el descontento que Dios tiene, y en base a eso actuar para no llegar a la misma condición que llegó Israel. Entonces debo de hacerme esta pregunta, debo de preguntarme: ¿conozco al Dios de Israel? ¿Sirvo al Dios de Israel? ¿Vivo en sus caminos? ¿Hago lo bueno delante de sus ojos? ¿Soy sabio o soy necio? ¿Está mi corazón en Jehová que hizo los cielos y la tierra? ¿O está mi corazón en los ídolos? ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Tienes ídolos? Hace poco nomás nuestro hermano Valdir mencionó la cantidad diversa de ídolos que el ser humano puede fabricar, que no necesariamente tienen que ser imágenes de acera, imágenes de oro, de plata o de madera. Esos son ídolos conocidos. Esos son ídolos a los que tú te postras físicamente y rindes algún culto o pleitesía. Pero hay ídolos que pueden ser mucho más perversos y dañinos que un ídolo de madera. ¿Tienes ídolos tú? Tal vez tu ídolo es tu celular, ¿no es así? Tal vez tu ídolo es tu dinero. Tal vez tu ídolo es tu trabajo. Tal vez tu ídolo es tu televisor. Tal vez tu ídolo es el deporte. Hermano, cualquier cosa que me aleje en esta vida de mi comunión con Dios es un ídolo. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que me aleje de mi comunión con Dios es
un ídolo. Pero específicamente en el contexto histórico, Dios se está refiriendo a ídolos de plata, de madera, de oro y de piedra. ¿Y sabes qué piensa Dios de estos ídolos? ¿Sabes lo que Dios piensa de estos ídolos? Hay muchas citas bíblicas, Salmo 117, Isaías, que dice acerca de los ídolos: tienen oído, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven, tienen pies, pero no pueden caminar. ¿Ellos te pueden librar? El ser humano es tan irracional, dice el Señor en Isaías, que con la madera que usa para hacer una silla o una mesa en la cual se va a sentar a comer, de la misma madera fabrica un ídolo y después se postra a él y le dice: líbrame. Hermano, ¿saben por qué sucede eso? Porque no conocemos a Dios. Porque si realmente conociéramos a Dios, si realmente supiéramos que el Dios de la Biblia es un Dios vivo, que no habita en templos humanos, como decía Pablo en Hechos, que no es un Dios que está fabricado por oro, por plata, que no puede sostener ni siquiera el universo entero, porque su gloria es tan inmensa que Dios tuvo que habitar en los cielos de los cielos. Hermanos, es increíble que hemos llegado a pensar que hay cosas más importantes en la vida que conocer a Dios. Tú puedes conseguir todo en esta vida. Tú puedes ser el mejor profesional que tú quieras. Tú puedes ganar el dinero del mundo que tú quieras. Tú puedes ser un buen padre incluso, una buena madre, un buen ciudadano. Pero si tú te vas de esta tierra sin conocer a Dios, no sirve de nada. No habrás dejado nada. Y así como el pueblo de Israel pasó al exilio, un exilio físico porque ellos fueron desterrados de su tierra y fueron esclavos a otra, así también tú puedes estar yendo camino al exilio. ¿Y sabes de qué exilio me estoy refiriendo? Hermanos, esto de aquí no fue hecho, estas palabras que están escritas en Jeremías no fue para el mundo, ¿ah? Esto no fue escrito para personas que no conocían a Dios, para personas que son impías, incrédulas, no. Estas palabras fueron para personas que habían gozado, habían experimentado el poder de Dios en sus vidas, habían sido objetos de la gracia y la misericordia de Dios, pero que por desconocimiento, que por negligencia no habían puesto su mirada en Dios, se habían olvidado de Él. Y esto le puede pasar a cualquiera, hermano. Esto le puede suceder a cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo que hace 2000 años, que hace 4000 años, que hace 5000 años. Es un corazón rebelde, es un corazón duro, es un corazón de piedra. Por eso es forzosamente necesario que el mundo venga y conozca al Dios de la Biblia, que conozcan a Cristo, para que la palabra del Señor habite en ellos como lámpara que ilumina en medio de la oscuridad. Necesitamos eso, hermanos. Así que nosotros no somos distintos de Israel, porque no hemos sido diligentes en nuestro conocimiento de Dios. Si así lo hiciéramos, hermanos, no andaríamos haciendo lo malo delante de Dios. No anduviéramos tras la corriente del mundo.
Y esto que les voy a decir lo digo desde lo más profundo de mi corazón y con temor al Señor, hermanos. Yo voy a hacerles una pregunta y yo no quiero que me la respondan a mí, ¿de acuerdo? Respóndansela a ustedes mismos. Hoy está circulando por el mundo una película, ¿sí? Barbie. ¿Cuántos de ustedes han ido a ver esta película? No me respondan a mí, ¿sí? Respóndanle al Señor. Tú me puedes preguntar, hermano, ¿pero qué de malo hay de ver Barbie? Bueno, si has ido a ver Barbie, tú te vas a dar cuenta del perverso mensaje que estas productores cinematográficas gigantes han invertido para dar un mensaje que contrapone todos los valores y principios que Dios ha establecido en su palabra, y donde la vanidad y la lujuria son los principales elementos de esa película. Hermanos, si tú has visto esa película, el doctor Barbie es un transexual. ¿De acuerdo? Es un transexual. Pero tú vas al cine, pagas tu dinero y llevas a tus hijos e hijas a ver lo que Dios aborrece. Y yo tengo que decirte, ¿por qué? ¿Porque soy malo? ¿Por qué? ¿Porque te odio? ¿Por qué tengo que decirte? Porque Dios me manda a decirte. Amén. Amén. Y yo tengo que respetar la palabra de Dios. Amén. Yo no estoy aquí para agradarte. Si así fuera, dice Pablo, si yo predicara, dice Pablo, para agradar a los hombres, mejor no predico. Pero no es mi predicación para agradar a los hombres. Mi predicación es para agradar a Dios. Amén. A Él es al que voy a rendir cuentas. Y cuando yo vaya delante de Dios y me postre ante Él y Él me pida mi cuenta de lo que yo he hecho, yo tengo que decirles, yo prediqué tu palabra, Señor. Ay de mí si yo no predico todo el consejo de Dios. Ay de mí si yo edulcoro la palabra de Dios para no hacer sentir a algún hermano mal por alguna acción o algo que haya hecho. Ay de mí si yo oculto la verdad del Evangelio, la distorsiono, la cambio. Ay de mí, hermanos. Ay de mí. Más me vale atar una piedra de molino en mi cuello y arrojarme al mar antes de hacer tropezar a algunos de ustedes. No puedo quedarme callado. Y no debo quedarme callado. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Que esto de aquí sucedía en el tiempo en el que Jeremías predicaba. Mientras que Jeremías estaba predicando juicio, fíjense, mientras que Jeremías estaba predicando juicio a la casa de Israel por causa de su pecado, ¿saben lo que hacían los sacerdotes y pastores de la época? Porque los sacerdotes eran los pastores de la época. ¿Saben lo que hacían esos sacerdotes? Le decían al pueblo, Jeremías está equivocado, Jeremías no conoce a Dios, Dios ha dicho que nos ama, Dios ha dicho que Él cuida de nosotros, hay paz, y Dios dice que vendrá paz. Y Jeremías le dice, no es verdad. Dios ha hablado conmigo y me ha dicho, dile a mi pueblo esto, va a venir juicio. Hermanos, yo debo preguntar, ¿no es lo mismo hoy día? ¿No es la iglesia del Señor hoy la confundida? ¿No es la iglesia del Señor hoy la engañada, la que es engatusada? ¿No hay hombres que se hacen pasar por pastores y predicadores del Señor y en vez de predicar un evangelio que los llame al arrepentimiento y confronte su pecado, dice, no, Dios es amor? ¿Saben? Las personas que dicen eso no conocen qué es el amor de Dios. Y la razón por la cual no la conocen es porque van a terminar como terminó Israel en el cielo.
Hermano, el hecho de que Dios sea amor no significa que Dios va a aceptarte con tu pecado. El hecho de que Dios sea amor no significa que tú puedes venir a Dios como tú quieres. Él acepta al pecador, pero no por ser pecador, sino a pesar de ser pecador, que es muy distinto. Yo te puedo mostrar miles de versículos en el Nuevo Testamento donde las personas que se acercaban a Jesús, pecadoras todas, Jesús las recibía porque se arrepintieron. Nunca las recibió sin arrepentimiento. Mira a la mujer adúltera, mira a Zaqueo, mira al hombre leproso, mira al endemoniado de Gadareno. Ninguno de ellos se acercó a Dios y Dios los recibió en la persona de Cristo sin que antes no hubiera habido arrepentimiento por sus pecados. Hermano, no se trata de ser duro, no se trata de ser estricto por querer serlo, se trata de cumplir la palabra del Señor. Cuando alguien me dice, hermano, pero hay que predicar con amor, yo digo, amén. Jamás te atrevas a acercarte a una persona que no conoce a Dios, que vive en pecado, para decirle te vas a ir al infierno. No se trata, hermano, nosotros no somos jueces. No es nuestra facultad dictar sentencia. Pero sí tengo que acercarme a mi hermano, a mi prójimo, y decirle, el Señor te ama tanto que en esta mañana te ha prolongado su misericordia. Pero la manera en que puedes llegar a la misericordia de Dios es reconociendo tu pecado, arrepintiéndote de él y viniendo a Cristo. Si yo no confronto el pecado de la persona con la palabra de Dios, ¿quién lo va a hacer? Si Jeremías no confrontaba al pueblo de Israel con la palabra de Dios, ¿quién lo iba a hacer? Dios le dijo a Jeremías algo parecido de lo que le dijo a Abraham. Le dijo, Jeremías, ve y predica, y si encuentras uno que se arrepiente, yo no castigo a Israel. Por eso Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque cuando Jeremías empezó a predicar, va a venir el juicio, va a venir, arrepienta, y el pueblo no le hacía caso, sino que estaban engañados y engatusados por los falsos profetas, por los falsos sacerdotes, por los falsos pastores. Jeremías lloró porque se dio cuenta que el juicio de Dios era justo y tenía que caer sobre su pueblo Israel. Tenía que caer sobre Israel. Así que debemos preguntarnos, hermanos, honestamente, con toda sinceridad, ¿cuántos de nosotros hemos profundizado, hemos escudriñado, hemos invertido nuestro tiempo en conocer al Dios al que servimos? ¿Cuántos de nosotros puede estar viniendo hoy a la iglesia y terminar como las vírgenes imprudentes de la parábola de las 10 vírgenes? No voy a predicar sobre la parábola de las vírgenes, simplemente quiero tocar ese punto porque, ¿saben qué? Cuando Jesús estaba hablando de las 10 vírgenes en esa parábola, no se estaba refiriendo al mundo, se estaba refiriendo a la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay personas que van a ser salvas y hay personas que van a ser condenadas.
Y el trabajo del pastor, el trabajo del hombre de Dios, del siervo de Dios, es cuidar y amar a la oveja del Señor. Y la única manera de cuidar y amar a la oveja del Señor es predicando todo el consejo de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: predica todo el consejo de Dios. Timoteo, no te guardes nada. En cuanto a ti, Tito, en cuanto a ti, predica la sana doctrina. Predica la sana doctrina. Jeremías, Isaías, Ezequiel fueron profetas que fueron llamados a anunciar juicios contra Jerusalén. Y todos ellos, absolutamente todos, conocían y temían a Dios. Y se compungían, se contristaban, se lamentaban y lloraban cuando el pueblo de Dios se extraviaba. ¿Cuántos de ustedes se afligen y lloran cuando ven que un hermano no llega a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes llegan a sus casas y doblan sus rodillas y oran: no he visto al hermano tal 3 domingos no venir? Peor aún, me he enterado que se ha ido a ver Barbie. ¿Cuántos de ustedes son capaces de ir y buscarlo, como Jesús va y busca la oveja perdida? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, va a doblar esta noche su rodilla y orar por un hermano que no está llegando a la iglesia? Este es un mensaje a la iglesia. No estoy predicando un mensaje al mundo, estoy predicando un mensaje a la iglesia. Esto es para ustedes, hermanos. Esto es para mí. Esto es para mí. Si por alguien hay que empezar, entonces voy a empezar por mí. Si alguien tiene que analizarse, entonces voy a empezar por mí. Porque de eso se trata el Evangelio. De eso se trata las buenas noticias que el Señor tiene para ustedes, hermanos. No quería que este tiempo fuera extenso porque básicamente yo trataba de ligar esta historia con lo que ha sucedido hace poco, nuestra independencia. Hemos cumplido el 28 de julio 202 años de independencia. 202 años en la que un hombre llamado José de San Martín en 1821 declara la independencia del Perú y el Perú es libre y soberano. ¿Cómo puedo conectar yo esta historia que acabo de contar, que acabo de narrar de las Escrituras, con la independencia de mi país? Hermano, quiero que sepas que aunque el Perú es independiente y es libre, que ya no está sujeto a la corona española, aún es esclavo. El mundo es esclavo. Las naciones son esclavas. Ahora depende de quién eres esclavo. Yo soy esclavo de Cristo, como Pablo lo era. Todos somos esclavos de alguna manera, todos. Pero tú, ¿de quién eres esclavo? ¿Eres esclavo aún de tu pecado? ¿Todavía tienes un vicio que te está atando? ¿Todavía hay en ti rencor y rencilla con algún hermano? ¿Eres libre de verdad?
dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuestra tarea como cristianos en la independencia de este país es predicar a Cristo, para que la verdadera libertad llegue a sus vidas. Mientras que prediquemos a Cristo, el Perú será libre. Mientras que no haya Cristo, el Perú sigue siendo esclavo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta, nos redarguye, nos dirige hacia donde tú quieres que vayamos, Señor. Gracias porque sin ti no podríamos tener un centro, Señor, no podríamos tener un objetivo, no podríamos caminar simplemente, Señor, sin que tú seas iluminándonos y guiándonos, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, bendícelo, Señor. Haz en ellos tu obra, la obra que tú iniciaste en el corazón de ellos, sé tú culminándola, Señor. Que el día en el que ellos dijeron, te acepto como mi Señor y mi Salvador, también hayan dicho, rechazo el pecado, rechazo la idolatría, rechazo rechazo los vicios, rechazo todo lo que me aparta de Dios y acepto todo lo que me acerca a Dios. Ayuda a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Derrama sobre ellos tu gracia y tu misericordia siempre, Señor. Las ventanas de los cielos sean abiertas para ellos. Las puertas de oportunidades que tienes para ellos, Señor, sean abiertas, Señor. Y en esta mañana, para culminar, Señor, yo quisiera hacer una invocación a tu iglesia. Y yo quisiera saber si hoy hay aquí en la iglesia un hermano que sienta que debe de ponerse en paz con Dios ahora. Si hay aquí algún hermano que sienta que ha pecado delante de Dios, que ha hecho lo malo delante de Dios y que necesita reconciliarse con Dios por cualquier cosa que haya hecho en la semana pasada o en estos días, yo te pido que seas tú trayéndolo, Señor, con lazo de amor. Que seas tú tocando su corazón, Señor. ¿Hay aquí algún hermano que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Hay aquí algún hermano que quiera decir, ya no voy a seguir a ídolos, ya no voy a seguir a vicios, ya no voy a estar atado? ¿Hay algún hermano que quiera hoy ponerse a corriente con Dios? ¿Hay algún hermano que diga, ya no voy a seguir la corriente del mundo? ¿Ya no voy a estar bajo la potestad del príncipe de las tinieblas? ¿Hay algún hermano que quiera ponerse en paz con el Señor? Amén. Gloria a Dios. Padre, yo oro por la vida de mi hermano. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y en tu misericordia, tú la has traído de nuevo acá. Y con tu palabra tú le has hablado, Señor. Y yo sé que tú le amas con amor eterno. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por todos aquellos que hoy han escuchado tu palabra, Señor. Despídenos, Señor, con tu presencia, con tu espíritu, siempre avivando en nosotros como llama ardiente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.